Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también vamos a continuar todos ustedes en esta mañana a través de esta clase nuevamente por el pastor Salvador Flores de Honduras, quien está acompañándonos en la escuela bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Hace varios días atrás él salió en el análisis de COVID positivo, salió positivo y está luchando contra COVID-19 y está internado, está en cama. Yo les pido a todos ustedes que oren por el pastor Salvador Flores de Honduras para poder levantarse lo más pronto y para poder predicar el Evangelio juntos como antes. Esta mañana busquemos el libro Hebreos capítulo 6, versículo 9. El libro Hebreos capítulo 6, versículo 9, busquemos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, la paciencia, heredan las promesas. Hasta al versículo 12 hemos leído. El libro de Hebreos, como nosotros estamos estudiando, fue escrito en la época de la persecución. En aquella época la persecución era bastante fuerte. Los cristianos, solamente por ser cristiano, por creer en Cristo, tenían que perder sus bienes, tenían que huir, tenían que andar escondidos en las cuevas, en los montes, y varios murieron también por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice este libro de Hebreos? Para consolarles a los cristianos que están sufriendo por la persecución, para que ellos pudieran estar más fortalecidos, para poder seguir adelante y superarse de sus límites y dificultades. Por eso está escrito este libro, Hebreos, para ellos. Y en aquel momento, entre los cristianos, varios se retrocedieron. Quiere decir que no aguantaron la persecución y la dificultad que se presentaban ante ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos volvieron otra vez al judaísmo como antes. Mejor dicho, peor que antes. Entonces ellos, después de abandonar la fe y volvieron otra vez al judaísmo, luego se adelantaron ante los demás judíos para perseguirlos a los cristianos.
Como ellos ya sabían por dónde andaban los cristianos, cómo era la vida de los cristianos, ellos trabajaron para los judíos, para capturar a los cristianos y llevar al preso. Entonces ellos se quedaron como espinas para los cristianos en aquella época. Por eso, en el capítulo 6, versículo 8, había mencionado sobre este punto. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Los que viven así, los que se quedaron así, así iba a ser, así está escrito para ellos, para los que abandonaron la fe y volvieron al judaísmo y se quedaron como espinos y abrojos para los cristianos. Entonces aquí que dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Eso a qué se refiere? Ellos, por ser espinos y abrojos, se van al infierno, al fuego eterno. Por eso aquí dice que su fin es ser quemada. No, eso no se refiere al juicio final, en el juicio final y se va al infierno. Sino, esto es, nosotros a través de 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice sobre este punto bien claramente. Vamos a ver un ratito. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En la iglesia de Corinto hubo adulterio dentro de la iglesia. Entre los hermanos había un hombre quien cometió adulterio con su madrastra. Entonces el apóstol Pablo ordenó así: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La carne puede ser destruida por Satanás. La carne. Pero el espíritu, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Claro. Recibirá maldición y la destrucción la carne, pero el espíritu no. El espíritu, como que ya recibió la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo, eso no se puede anular. El espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. Asimismo, en el libro de Hebreos, capítulo 6, dice sobre los que se quedaron como espinos y abrojos ante los cristianos. Ellos también recibirán la destrucción de la carne, pero el espíritu no se van al infierno por esta cosa si ya recibieron la salvación del pecado. Pero la carne, obviamente, la carne va a recibir la destrucción y la maldición. En el 9 dice que, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La salvación, aquí dice la salvación
del pecado? No. La salvación del pecado ya, ellos, los cristianos, ya recibieron la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice así? Pertenecen a la salvación. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Por qué dice sobre la salvación otra vez que ya están cerca de la salvación? Esta salvación no se refiere a la salvación del pecado ni del juicio, sino la salvación de las persecuciones, de las aflicciones y angustias. Así es, en aquel momento los cristianos estaban en la situación bastante dura y fuerte por la persecución horrible, terrible y fuerte. Así es. Entonces, este libro de Hebreos dice para los que estaban sufriendo por las persecuciones horribles y fuertes, que la salvación ya está cerca, que tengan esperanza, que tengan paciencia. Sí. La salvación del pecado solamente nos llega por medio de la fe en Jesucristo. Este libro dice para los que están sufriendo por la persecución, porque entre ellos algunos, sin poder tener paciencia y esperar a Dios, se apartaron y abandonaron la fe y volvieron al judaísmo otra vez. Pero la Biblia nos dice sobre este asunto que tengamos paciencia. A los cristianos de aquella época dice que tengan paciencia. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 8, el versículo 36. Romanos 8, 36 dice también sobre la persecución y la tribulación. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí también dice sobre la tribulación y sobre la persecución. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Hubo la persecución fuerte, la muerte, la aflicción, la tribulación. Por eso aquí dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Quiere decir que el amor de Cristo es más grande que estas dificultades y tribulaciones.
Así es, el Señor nos ama, el Señor nos protege. Sí, por eso, por medio de la fe en Jesucristo, por la esperanza, nosotros podemos seguir adelante. Los cristianos pueden seguir adelante con la fuerza, con la esperanza. Entonces Dios, ¿por qué nos permite las dificultades, las tribulaciones, todo esto? Para que cada uno pueda confiar en Dios, en Jesucristo. Solamente los que tienen fe en Jesucristo pueden seguir adelante, pueden superarse. Quiere decir que los que tienen fe pueden seguir adelante venciendo contra estas situaciones. Entonces, los que no tienen fe, quiere decir que los que no dejan sus pensamientos ante la palabra de Dios y no aceptan, no pueden seguir adelante. El poder, la clave, está en la palabra de Dios. Entonces, el que deja sus pensamientos y su camino y acepta la palabra de Dios, sí, puede superarse de su límite. La palabra misma nos trae la fe, la tranquilidad, la esperanza, la fuerza. Entonces, el que no puede aguantar, ¿por qué? No acepta la palabra de Dios. Quiere decir que no deja sus pensamientos, sino sigue nomás sus pensamientos, sus sentimientos, sus razones, sus justicias ante la palabra de Dios. Dejando la palabra de Dios, siguen nomás sus razones, sus pensamientos. Sobre el perdón del pecado, aunque acepta. Sí, soy salvo, soy justo. Está bien, la salvación. Uno sí cree en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Sí, ya está. Pero en la vida real vienen situaciones, dificultades. Entonces tiene que los cristianos no solo pueden quedarse con el perdón del pecado nomás, con la salvación del pecado nomás, sino tienen que madurar, tienen que crecer la fe en Cristo. ¿Para qué? Para poder enfrentar contra situaciones, persecuciones, tribulaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de los cristianos, a través de los justos? Bueno, yo te salvé, eres justo, salvo, ya está. No. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? A través de los cristianos, quiere trabajar el Señor en este mundo para predicar el Evangelio. Sí. A través de los cristianos, Jesucristo quiere manifestarse en este mundo. Jesucristo no tiene cuerpo. Los cristianos sí. Entonces, Jesucristo quiere utilizar el cuerpo de los cristianos para alumbrar este mundo, para anunciar el Evangelio. Sí. Hay muchas cosas que Jesucristo quiere hacer en este mundo. Pero ¿qué pasa? Los que no dejan sus pensamientos, si no siguen sus pensamientos, sus razones, sus sentimientos, no pueden superarse de sus límites, ni seguir adelante ante las persecuciones fuertes. Entonces ellos se caen ahí ante las situaciones. No aguantan
No pueden aguantar ante la persecución. No pueden esperar a Dios. Por eso, este libro de Hebreos dice para animarlos, los que están en la persecución. Mira, ya estamos cerca de la salvación. Que tengan esperanza, paciencia. ¿Sí? Aquí en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredan las promesas? Por la fe y la paciencia. Para heredar las promesas, para encontrar lo que Dios preparó para nosotros, necesitamos la fe y la paciencia. Si no, nos caeremos. Entre muchos cristianos, no todos heredan las promesas. Entre muchos cristianos, no todos pueden encontrar lo que preparó Dios. Dios preparó muchísimas cosas maravillosas, preciosas. No todos los cristianos logran la vida de triunfo, sino se caen, retroceden, sufriendo y se quedan por fin como espinos y abrojos contra los demás cristianos. Se convierten como enemigos también de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Por falta de la fe y paciencia. Por eso el libro de Hebreos dice, para los que están sufriendo por la persecución, que tengan esperanza y paciencia. Porque Satanás engaña. Mira, si Dios está contigo, ¿por qué tú tienes esta dificultad, este problema, este enemigo? ¿Por qué recibes la persecución así? Mira esto, aquello. Dios no te ayuda. Tú vas a fracasar. Tú estás sufriendo de balde. Satanás constantemente le muestra a los que reciben la persecución. Entonces, ellos mismos abandonan la fe. Bueno, a toda manera yo voy a fracasar. Entonces, ¿para qué voy a sufrir? Bueno, ya no quiero saber nada. Me voy. Ya no puedo aguantar más. Me voy. Así abandonan. Dicen que el náufrago del mar, cuando se cae en el mar bien profundo, agarra una tabla y aguanta. Pero no es fácil aguantar durante varios días, ¿sí? Agarrando la tabla así para no ahogarse pero viene sueño, ¿eh? Cansancio. Ahí si duerme, no puede mantener la tabla y se va a ahogar y muere si duerme. Algunos mueren, algunos aguantan una semana más. ¿Cómo? Depende de qué. ¿Tiene más fuerza? ¿Tiene más músculo? ¿Por eso? No por eso. Primero viene el pensamiento. Mira,
en este mar tan amplio, tan profundo, ¿quién te va a buscar? Aunque tú aguantas, igual vas a morir. Nadie te va a salvar, nadie te va a buscar, nadie te va a poder encontrar. Es imposible. Tú no tienes esperanza. Si llega ese pensamiento, si acepta ese pensamiento, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué voy a aguantar? Igual voy a morir, ya no hay solución. Entonces, ¿para qué voy a aguantar? Bueno, voy a dormir, voy a descansar. Ahí se duerme, ahí ya se ahoga y muere. Esa persona misma abandona su vida. Pero la persona que tiene esperanza, sí o sí me va a salvar, me va a rescatar, vendrá el rescate, sí o sí. Entonces, por la esperanza puede aguantar. ¿Para qué voy a abandonar mi vida? Está en el camino, me está buscando. Entonces puede aguantar un día, 2 días, 3 días, 4 días sin dormir. Qué increíble, ¿no? ¿De dónde viene la fuerza? De la esperanza, de la fe. Entonces puede tener paciencia, aguantar. Satanás aprovecha eso. Mira, Dios no te ayuda. Mira, ya no tienes esperanza. Mira, ya no se va a cambiar nada. Bueno, entonces ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a aguantar? Bueno, ya no quiero saber nada. Así abandona. Por eso muchos no mueren por la situación, sino cada uno elige la muerte por sí mismo. Cuando acepta la decepción, cuando está desesperado, acepta la muerte, elige la muerte, ahí muere. Los cristianos que estaban recibiendo la persecución fuerte, varios se quedaron así. Por eso el libro de Hebreos está mencionando, transmitiendo esto. No, Dios está con nosotros. Que tenga paciencia. Ya está cerca la salvación. Ya estamos cerca de la salvación. ¿Sí? Para animarlos, para fortalecerlos a los cristianos. Así es. El versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los que aguantan la persecución, la dificultad, si esperan a Dios, si siguen adelante, sí o sí heredarán las promesas de Dios. Amados, no hace falta abandonar. Tienen problemas, dificultades, vienen decepciones, miedos. No hagan caso, sino recuerden bien que Dios está con nosotros. Dios nos cuida, nos salva y además, el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiere decir que Dios sabe lo que estamos sufriendo. Dios sabe muy bien cómo los cristianos están luchando contra la persecución y la tribulación y la aflicción también. Por eso
que tengan esperanza. La dificultad que tienen ustedes no es de ustedes solamente, sino Dios sabe. Dios nos salva, Dios nos cuida, Dios está con nosotros. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Están en problemas, dificultades, situaciones difíciles. Recuerden bien, Dios está con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuerza, que sigan adelante. Hasta aquí compartimos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 23, del versículo 23 voy a leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y trasgáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los
que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la águila junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta el versículo 39 he leído. Leyendo San Mateo capítulo 23, completamente está saliendo la exhortación hacia los profetas, hacia los fariseos y a los escribas. Estaba lleno de exhortación, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesucristo estaba enojado? Y también, ¿por qué estaba exhortando a los fariseos, escribas? Creo que Jesucristo estaba teniendo gran amor hacia ellos. Porque Jesucristo sabía que ellos no podían cumplir el mandamiento de Dios. Aunque estaban esforzando, procurando, pero entre los fariseos y escribas nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Dentro de su corazón está lleno de pecado. En su corazón está acumulando el deseo de matar, fornicar, adulterio, también robar, codicia. Y luego aparentemente quiere mostrar buenas obras. Eso es como si fuera una tumba, sepulcro. Dentro del sepulcro está lleno de hueso, cadáver, sale gran olor feo, pero tapando de tumba y pintando con cal. En aquel entonces la gente se ve como blanco, ¿no? En Corea del Sur, por la costumbre, tradición, no hace sepulcro como departamento encima de la tierra, sino que solamente todo ataúd pone hacia dentro de la tierra, enterrando y tapando la tierra. Solamente pone redondo las tierras y luego pone como superficialmente de la tierra donde sale como montaña, ¿no? Pequeñita. En aquel entonces pone como pastos. Es decir, que nunca puede edificar como departamento que mete ataúd. Por eso nunca he visto estas cosas, pero cuando empecé a vivir en Bolivia, Paraguay, al ver cementerio que estaba poniendo como ¿cuántos pisos? Uno de 5 pisos de arriba, y preparando de cemento para meter ataúd. De lejos, para ver cementerio como si fuera un pueblo. Por eso a veces no preguntaban, ¿quién vive allá? Porque se ve una casita, algún sepulcro está muy lujoso, ¿no? Grande. La verdad que como si fuera una casa. Al preguntar, ¿quién vive allá? Dice que no vive nadie, sino que esos son como cementerio.
Entonces, en Israel también, ¿no? Usando una cueva de piedra y metiendo la gente, un muerto, y tapando la piedra, y luego pinta como tipo cal o blanco para que se ve un poco lindo. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba contando hacia nuestro corazón, ¿no? El corazón de nosotros normalmente produce el pecado, porque aunque no quiere pensar sobre maldad, ni quisiera tener el deseo malo, pero normalmente se levanta de nuestros corazones. Es como igual que un árbol de acacia. Frente de nuestra casa hay 2 árboles de acacia. Según mi punto de vista, este árbol nos da solamente una cosa buena, es que sombra. Cuando hay sol, se queda sombra. Pero en la época de otoño, como ahora, ¿no?, que estamos teniendo, cada día se cae hojas, cada momento se cae. Entonces puede valer y luego se queda otra vez. Pasando 1 hora, se queda. Y en el verano, bajo de rama de árbol de acacia, se cae como líquido, como si fuera una gota de pegamento, se esparció sobre nuestro coche. Cuando se queda este líquido sobre vidrio de coche, ya no se limpia. Es muy malo, ¿no?, para coche. Por eso, según mi opinión, tiene que cortarlo. Y luego tiene que plantar un árbol bueno. Pero la municipalidad no hace eso. Creo que para crecer esa altura ya debería llevar como uno de 10 años, así piensa. No sé muy bien por qué había plantado el árbol de acacia, porque el árbol de acacia crece rápidamente y también aguanta por sed, aunque no hay mucha lluvia, y aguanta. Pero no tanto bueno. No tanto bueno. Entonces, característica de árbol de acacia, así lleva. Y llevando espino, goteando algo de líquido, como si fuera pegamento. Es que hace daño la vida del ser humano. Significa que hay muchos árboles, como árbol de mango, árbol de manzana, el árbol de caqui y todo. Son buenos. Pero este árbol de acacia, no tanto bueno. Entonces, todos los hombres del mundo son como igual que este árbol de espino y acacia, que sale espino para picar la gente. Significa que nosotros ya nacimos con este pecado, con esta característica, ya no tanto bueno. Pero el ser humano quiere formar su corazón, su vida, para que sea excelente, para que sea como justo, ¿no? Durante muchos años, entre los fariseos, escribas, estaban mostrando su buena obra, cumpliendo mandamientos de Dios, amando a Dios,
y también amando a los prójimos, pero en este capítulo de San Mateo 23 sale resumen de las obras. ¿Cuál era? Siempre ellos mataban a los profetas de Dios. Imagínense, viviendo bien, cumpliendo bien, entonces ¿por qué mata a los siervos de Dios? Eso es totalmente diferente, ¿no? Contrario. Es decir, que Jesucristo estaba exhortando a los fariseos. Ustedes son hipócritas. ¿Cuál es hipocresía? En su corazón está odiando contra el siervo de Dios. Está teniendo el deseo de robar. Pero aparentemente quiere mostrar, yo amo a Dios, a siervo de Dios, así es. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando así. Otra vez, 33, ¿cómo dice? 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya, una pregunta. La mayoría de los fariseos escribas, según sus opiniones, ¿estaban sirviendo a Dios o no? Estaban sirviendo a Dios. ¿Estaban cumpliendo mandamiento de Dios o no? Sí, estaban cumpliendo mandamiento de Dios. Pero según el resumen de Jesucristo hacia sus obras, ¿cómo está dando la sentencia? Se van al infierno, todo completo. Por eso, ¿cómo puede escaparse el juicio del infierno? Así dice. Entonces, para los que estaban esforzando guardar el mandamiento de Dios, quiere vivir mucho mejor que las rameras, publicanos, ellos iban a aceptar el juicio de Jesucristo. Nunca iba a absorber la palabra de Jesucristo con su corazón. ¿Por qué? Por apoyar en sus justicias. Se llama la justicia humana. Por apoyar en su obra. Por eso no acepta. Qué curioso. Jesucristo era Salvador. Por esa razón Jesucristo quería salvarles, darles la bendición, la misericordia, pero ellos no querían aceptar la gracia de Jesucristo y la sentencia de Jesucristo. Solamente ellos confiaban en sus obras. Miserable. Hoy en día también. ¿Quién está rechazando el Evangelio? ¿Quién está menospreciando la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién no acepta el perdón eterno? Los que cometen, los que andan con la inmundicia, o los que están mostrando sus obras. Los que están mostrando sus buenas obras, ellos no pueden absorber. ¿Por qué? No llega esta exhortación hasta su oído ni su corazón. Por esa razón, ¿no? Dios permita a toda la gente para que sean quebrantados de corazón. Es una bendición. Creo que entre ustedes, los que están participando en este estudio bíblico pastoral, descubriendo el tiempo pasado,
creo que Dios había permitido algo en sus vidas para que fracasaran, para que tuvieran algo de inmundicia, para que probaran algo de amargura de sus vidas. Porque la gente cuando vive bien, cuando sale bien, ya si no hay problema nada en su vida, entonces no puede comparar el juicio de Dios y su espíritu, sino que solamente piensa solo, ¿no? Por sí mismo. Yo soy fiel, yo amo a Dios, yo estoy esforzando a cumplir el mandamiento de Dios. Creo que tal persona como yo puedo entrar en el reino de Dios. Así piensa. Pero todos los fariseos, escribas, la mayoría de ellos no querían aceptar la palabra de Jesucristo. Por eso estaban luchando. Porque estaban luchando contra Jesucristo. Ellos tenían sus propios caminos. El camino de ellos era que el camino de la ley, para esforzar cumplir el mandamiento de Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo. Pero nosotros podemos descubrir estas palabras. El versículo 23. Así dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando dos cosas. Una es, está reconociendo que los fariseos creo que estaban dando diezmos después de cosechar algunas cosas y dando diezmo al Señor, alabando a las obras de ellos, pero ellos dejaban, no sabían cuál era la justicia, eso es, la misericordia, la fe. O sea, según la explicación de Jesucristo, ¿cuál era falta para los fariseos y escribas? La justicia, se llama la justicia de Dios. La misericordia, ¿qué significa? Dios quiere tener la misericordia hacia ellos, pero ellos no querían aceptar. También Dios tanto quiere que tengan la fe para ser salvo, para ser justificado, santificado y perfeccionados. Pero entre los fariseos solamente podían dar ofrenda, diezmo, pero ellos no podían adquirir la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la fe. Por esa razón, el Evangelio verdadero está explicando sobre tres cosas. Uno es la justicia de Dios, la misericordia de Dios y luego la fe. Veamos la justicia de Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 10 sale: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Acá sale santificación. ¿Ya? Significa que nosotros éramos pecadores. Nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado del mundo y fue crucificado, luego derramando toda la sangre. Él hizo la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios somos santificados, así dice. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para siempre, dice. ¿Quién dice? Dios dice. ¿Quién nos hizo santificación? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Por la fe nosotros podemos sentir que somos santificados, porque Jesucristo nos santificó. Y luego el versículo 14, ¿cómo dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, así dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos perfectos? Porque no podemos cumplir mandamiento de Dios. Pero uno que tenga la misericordia de Dios y teniendo la fe, ya puede decir, sí, Señor, yo soy perfecto. ¿Por qué yo soy perfecto? No por mi obra, sino de la obra de Jesucristo. Teniendo esa fe, es muy importante. Cuando yo estaba viajando con mis hijos que tenían poca edad, ¿no? Como adolescentes, ellos cuando viajan conmigo ya no tenían nada de preocupación de sobrepago. Cuando tenía 12 años, entonces ¿cómo yo puedo cobrar el precio de boleto de avión para viajar a Perú o a Bolivia? ¿Cómo yo puedo pedir? Porque yo sé que ellos ya no tienen plata nada, no puede ganar nada siendo adolescente. Cuando quiero llevar yo a ellos, en aquel entonces yo tengo que cubrir lo que necesita. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien que nosotros no podíamos cumplir nada de mandamiento de Dios. Por eso Jesucristo encargó en vez de nosotros para ser crucificado. Por eso la muerte de Jesucristo es que estaba cancelando el precio de pecado de nosotros. Antes de tener esta fe, yo también era pecador. Durante 10 años, mientras tanto que estaba congregando la iglesia de Corea del Sur, me sentía como pecador. Orando al Señor, siempre yo estaba pidiendo perdón. Señor, perdóneme, yo soy pecador. Nunca había sentido como perfecto. Pero misma persona, en el año 1990, el día 26 de mayo, creo que ya pasó. Entonces, mire ahora, hace 30 años atrás, un día Dios me hizo entender, escuchando explicación del Evangelio por medio de un evangelista, que Jesucristo quitó todos nuestros pecados. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Hebreos capítulo 9, el versículo 11-12, él estaba explicando, así dice, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que en el cielo hay el tabernáculo de reunión original.
El tabernáculo de reunión que hizo por medio de Moisés era copia, no era original. Original está arriba. El versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, esta palabra en mi corazón consideraba como la palabra de Dios viva. Dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, eternamente canceló todos mis pecados. Según la Biblia me justifica. Según la palabra de Dios me dice que Jesucristo una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Impactó esa palabra. Eso es la misericordia de Dios. Llegando en mi corazón, se cambió mi mente, mi corazón. Dios me llama como perfecto, justo, santo. Entonces, amén, yo acepto, Señor. Yo no apoyo nada de mi obra. Por eso yo no puedo decir que ya he guardado mandamiento de Dios. Nunca yo he guardado mandamiento de Dios. Tampoco puedo guardar mandamiento de Dios hasta morir. Pero yo soy perfecto. ¿Por qué? La Biblia me da justificación. Como testimonio, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Imagínense, esta palabra me dice que nunca más me acordaré. ¿Quién no va a acordar de mis pecados y transgresiones? Dios. Según la palabra de Dios dice que no va a recordar de mis pecados. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy pecador? No, yo no soy pecador, porque mi identidad fue cambiada, adoptado, hijo de Dios. Ahora soy salvo. Ahora yo soy justo, hijo de Dios. Todos los que están creyendo en Dios, todos los que están escuchando esta palabra, espero que abran sus corazones hacia esta palabra. No hay más ofrenda para el pecado. ¿Por qué? Ya una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Es decir que ya canceló todo. Por ejemplo, hoy en día, observando en Facebook, siempre sale publicidad. Civil Day. No sé muy bien cuál es el Civil Day. Civil Day es decir que ya por medio de internet puede comprar algo, ¿es cierto? Y luego descuento 30% hasta 60%, etcétera, etcétera. Mucha gente compra por medio de internet, está bien, Civil Day. ¿Ya? Pero siempre acompaña en cuota 24 meses. Por eso, al ver barato, solamente paga al mes como $20. Este producto es $20. No, hasta 24 veces tiene que pagarlo. Caro. Significa que ya hay dos opciones, ¿no? Cada mes tiene que pagar. O al contado, una sola vez, todo, ¡pam! Si una vez y cancela todo, entonces si viene otra vez una petición de pago, entonces la gente reclama, mire, yo tengo factura que yo cancelé una vez todo, ¿por qué está pidiendo otra vez?
¿Podemos reclamar o no? Podemos reclamar a la empresa. Mire, yo he pagado por medio de tarjeta de crédito. Disculpe, algo fue error, entonces ya vamos a anular todo. Es igualito. Nuestro Señor Jesucristo, llevando el pecado del mundo una sola vez para siempre, había obtenido eterna redención. Él hizo justificación, santificación y perfección a cada uno de nosotros. Tenemos la certeza de la promesa de Dios, teniendo la Biblia. Entonces, Dios, ¿cómo cobra? Constantemente. Usted es pecador, usted tiene que entrar en el infierno. La paga del pecado es la muerte. No, Señor, yo no quiero pagar más. ¿Por qué? En vez de mí, su Hijo amado ya canceló una sola vez para siempre. ¿Dónde está escrito? Acá está escrito. Usted hizo por medio del Espíritu Santo. Eso es, yo quiero que sepa eso. Entonces, esa es la fe verdadera, la fe verdadera. Es decir, que para recibir la salvación es gratis. Para ser salvo es gratis. Por eso, teniendo la justicia de Dios, la misericordia de Dios y también la fe verdadera, nosotros estamos predicando sobre la verdad. A través de la sangre de Jesucristo, ya la gente puede ser salvo, justo y santo y perfecto. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios por su guía, también por medio del apoyo del Espíritu Santo del Señor, que cada día nos da sabiduría y entendimiento. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor. Y también bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que sean transformados como siervos de Dios, para que prediquen el Evangelio al mundo. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.
periódico pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a iniciar estudio de San Mateo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24 del versículo 1. Voy a leer. San Mateo capítulo 24, el versículo 1. Voy a leer. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo se harán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ahorrad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre vinieron sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el Padre
de familia pusiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta el versículo 51 he leído. Creo que Jesucristo quería enseñar a sus discípulos acerca de el día de venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Aún todavía Jesucristo no ha muerto, pero antes de morir, Él quería anunciar el plan de Dios. Por esa razón, San Mateo capítulo 24 está saliendo muchas cosas. Por esa razón, es muy importante conociendo el capítulo 24 y luego guardando en nuestros corazones. Esta palabra está hablando acerca del fin del mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando sobre el día que, como dice el versículo 27, está escrito como esta palabra, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando viene Jesucristo, como si fuera relámpago, ¿no? Y desde occidente, desde este hasta occidente, por un segundo, ¡bum! Y luego ya se pierde poder del sol, y la luna se mueve, y poder del cielo, y luego se caen las estrellas. Significa que cuando se pierde el poder del sol, entonces la tierra, ¿no?, inmediatamente va a cambiar ambiente como en oscureció. Significa que no solamente
aparecerá nuestro Señor Jesucristo, sino también, ¿no? Como sistema del sol ya será movido y cambiado. Es decir que el fin del mundo, ya un día, este planeta se quemará todo. Y luego desciende el nuevo Jerusalén, así dice en el libro de Apocalipsis. Por esa razón, el plan de Dios estaba establecido en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo iba a cargar el pecado del mundo y luego iba a ser crucificado. Iba a cancelar el precio de pecado de nosotros y luego Jesucristo iba a resucitar para que nosotros fuéramos como justificados y santificados y perfeccionados. Y luego pasando tiempo, no sé muy bien cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, según Él dice que los ángeles, también Jesucristo tampoco sabía. Únicamente tiene derecho nuestro Dios para enviar su Hijo amado al mundo segunda vez. Por esa razón nosotros no podemos decir cuándo viene. Nosotros no sabemos. Pero únicamente nosotros podemos sentir por las señales. Entre muchas señales, ya nosotros podemos entender que, así dice, ¿no? El versículo 5 estaba diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de señales de venida de Jesucristo iba a levantar muchos falsos cristos. Entonces, ¿por qué es necesario levantar falsos cristos como falsos mesías, falsos salvadores? No sé muy bien, en Chile también había establecido, algunos dicen que yo soy Jesús Cristo en Chile, en Perú. En Perú, algunos no examiné, pero en Corea del Sur, ¿no? Habían muchos. Creo que ustedes escucharon, ¿no? Secta Moon, como Secta Moon, es muy famoso. Él falleció. Entonces, mientras tanto que él vivía en este mundo, él creó una religión, se llama 통일교. 통일교 es como religión unidas del mundo, ¿no? Y luego a menudo estaba dirigiendo casamiento de 1000 matrimonios en el estadio de Corea del Sur. Entonces, observando eso, ¿no? Siendo como Cristo, falso, ¿no? Falso. Sí o sí tiene que acompañar. Siendo falso Cristo, Secta Moon, estaba convocando a muchos miembros de su religión y luego llegan a Corea del Sur o otros lugares en el estadio y hace ceremonia. Junto todo se vistieron, uno de 1000 personas y novios, novias, aunque algunos desconocieron, ellos nunca habían conocido, pero formaron como matrimonio.
Un día yo, antes de recibir la salvación, mi prima me invitó a esa religión de Sectamun, donde yo estaba viviendo en Corea del Sur. Cuando yo fui a su iglesia y una señora me explicó, decía que esta explicación doctrina no cualquier persona podrá escuchar, pero siendo primo de nuestra hermana, voy a explicar. Entonces me explicó que y en el tiempo de Adán estaba quedándose en el huerto de Edén y comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Nosotros hemos escuchado que ese es fruto de un árbol, porque nuestro Dios creó este árbol sobre conocimiento que sepa, ¿no? Cuando come. Entonces, la ciencia del bien y del mal. Y Eva y comió. Y también le entregó esta comida a Adán. Pero en aquel entonces, ella me explicó que ese serpiente le engañó a Eva. No es que Eva comió la fruta, sino que se unió con ella como relación. Entonces, y contaminó la sangre del ser humano por causa de serpiente. Por esa razón, y para recibir la salvación, ya tiene que creer el Cristo, se llama Munseonmyeong, es Sectamun, así decía. Aunque yo era como alumno, como no sé muy bien mi edad, pero estaba escuchando, me sentía que esta doctrina es falsa, totalmente es fuera de la Biblia. Por eso, antes de terminar la explicación, yo le dije, no quiero escuchar más. Me parece que esta doctrina es falsa. Y luego nunca regresé otra vez a mi prima. Es decir, que mi cercana de familia existe, miembro de esa religión. Y también habían muchos, ¿no? Había muchos. También en este siglo existe también todavía. Por esa razón, muchos coreanos creo que estaban teniendo algo gran orgullo para mostrar como Cristo, así estaba hablando, ¿no? Y luego a través de él y puede ser salvo. Y así estaba contando. No solamente Corea del Sur, sino también del mundo. ¿Cuántas cantidades de falsos cristos estaban hablando durante 2000 años después de morir nuestro Señor Jesucristo? Por esa razón, nosotros no deberíamos aceptar sobre enseñanza humana, sino que nosotros solamente tenemos que tener la regla perfecta, es la palabra de Dios por la Biblia, donde está escrito en el libro, nada más. No tiene que confiar ni creer, porque fuera de la Biblia viene toda mentira y todo engaño. Además, nuestro Señor Jesucristo ya señal es que Él iba a levantar como falsos cristos, ¿no? Y luego
iba a escuchar varias veces sobre guerra, así dice. Entonces, acá, como dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Significa que ya hay mucha guerra, hay mucha guerra, pero aún todavía no ha venido el fin, así dice. Significa que la guerra es una de señal, pero no es fin. Hay mucha señal que debería surgir en el mundo. También el versículo 7, como dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día, por medio de cambio de clima, la niña, el niño, por medio de maremoto y mucha gente murieron. Significa que siempre viene hambre por calor, por frío. De repente, en el desierto, que nunca había nevado, pero en este año o el año pasado estaba nevado bastante. También Texaco, ¿no? De Estados Unidos. Ya Texaco, la ciudad. Texas, así es, una ciudad, Texas. Y la mayoría de la gente de Texas ya clima era agradable, aunque era como en el invierno, pero podía aguantar. Pero creo que en este año ya bajó bastante, ¿no? Bajó 30 grados bajo cero. Significa que de repente cambió clima y luego congelaba hasta agua, también de gas, se cortó de electricidad y luego algunas personas estaban encendiendo por medio de dinero, así estaba quemando para sobrevivir, ¿no? Aunque no quemaron billete 100, billete algo, creo que estaba mostrando. Con mucha dificultad estaba pasando. Pero nosotros tenemos que llamar atención que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando algo y decía el versículo 32, estaba hablando sobre el árbol de higuera. Veamos, 32. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna, ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Justamente, ¿no? Nosotros podemos decir que el árbol de higuera, eso es, se refiere a Israel. Un día Jesucristo estaba diciendo, ¿no? La piedra que está quedando sobre piedra para formar de edificio de templo de Jerusalén iba a derrumbar, no se quedará nada de piedra encima de piedra. Significa que Jesucristo profetizó que iba a derrumbar
el templo de Jerusalén y también la ciudad de Jerusalén. Cuando iba a derrumbar todo completo y pasando años, un día otra vez va a tener su rama está tierna y brotan las hojas. Significa que pasando tiempo después de ser derrumbado Israel, iba a establecer otra vez el Israel. Investigando 14 de mayo de 1948, fue independizado Israel. Aunque casi durante 2000 años perdieron derecho y territorio y todo completo. Por esa razón, durante 2000 años vivían filisteos en el terreno de donde está viviendo en Canaán. Pero de repente, entre los israelitas tenían un deseo de regresar a Sión. Sión es como se refiere Jerusalén, regresando de Europa después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y luego, después de terminar de guerra, Segunda Guerra Mundial, ya independizó 14 de mayo de 1948. Desde aquel tiempo hasta ahora estaba permaneciendo, ya teniendo rama. Estableció otra vez el país Israel. Por esa razón, en nuestro siglo, como en nuestra época, ya estamos observando que ya está cumpliendo muchas cosas. Guerras, también hambre, cambio de clima, estableciendo el país Israel. Y luego falta una cosa, porque está hablando sobre profecía de Daniel, como dice, ¿dónde está escrito sobre Daniel? Acá dice, ¿no? El versículo 15, así dice. A uno dio 5, esto es, ya, 24, ya. El versículo, ¿cómo dice? 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así dice, ¿no? Ya significa que acá aparece una condición más. Un día un anticristo va a presentar dentro del lugar santo, puede decir que yo soy Dios. Así va a decir. Pero en este momento no existe el templo de Jerusalén. Todavía no está formando el templo de Jerusalén. Por esa razón, entre los judíos ya están preparando materiales para edificar el templo de Jerusalén. Están teniendo candelabro de oro que estaba haciendo ellos. Y luego convocó a los tribus de Leví para formar levitas
sacerdotes, también preparando la vaca alazana, la vaca que estaba usando para ofrendar al Señor. Significa que entre los israelitas están listos para adorar al Señor, para formar el templo de Dios. Únicamente en el lugar de templo de Dios ya está permaneciendo el templo de musulmán. Por esa razón, cuando haya derrumbado, directamente va a reedificar el templo de Jehová en Jerusalén. En este año había guerra, ¿no? Durante como 3 semanas por ahí, con Israel, y los filisteos estaban disparando misil, mucha cantidad de misil dispararon hacia Israel de filisteos, y luego Israel por medio de avión estaban lanzando misil para destruir los edificios. Por eso murieron mucha cantidad de gente. Nosotros, o yo personalmente, no necesario nosotros, ¿no? Personalmente yo creo que un día iba a derrumbar este templo de musulmanes y luego iba a construir el templo de Jehová. ¿Para qué? Para que salga un falso Cristo y iba a decir que yo soy como Jehová, Dios, etcétera, ¿no? Ya, resumen. Es decir que está pronto, pero no sabemos cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que como si fuera un hombre para defender a los ladrones, tiene que velar, así dice. Pero por lo menos, lo más importante es recibiendo la salvación, creyendo el Evangelio, siendo justo, porque cualquier momento que venga Jesucristo, ¿a quién busca? ¿A los pecadores? No. Al venir por primera vez Jesucristo, para buscar a los pecadores, pero segunda venida de Jesucristo, no para los pecadores, sino que para los salvos, para llevar, rescatar, arrebatar al cielo. Por esa razón, ¿no? Lo más importante es preparando para recibir nuestro Señor Jesucristo. Aunque viene hoy o mañana, cualquier momento que venga Jesucristo, ya para recibir Jesucristo, su corazón debe ser limpiado. ¿Cómo puede limpiar su corazón la gente? Por medio de creer en la sangre de Jesucristo, que había limpiado todos nuestros pecados, purificado una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Aunque no sabemos muy bien la fecha, pero confiando en la palabra del Señor, esperando a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuestra fe, nuestra vida de creencia. El día de hoy, hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esa bendición, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y compartir, escudriñar su palabra. Jesucristo antes de morir estaba profetizando que un día iba a regresar al mundo para llevar a los salvos, justos. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había anunciado el Evangelio
dándonos perdón eterno y dándonos la justicia de Dios por la gracia del Señor. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que tengan ánimo de vivir por la fe. También bendiga al mundo para que más cantidad de gente que reciban la salvación a través de nosotros que predicamos el Evangelio. Gracias, Señor, por permitir el día hoy esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación, todos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. ¿Cómo están todos? Esta mañana podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay nuevamente por la gracia. Estamos estudiando el libro Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer. La promesa de entrar en su reposo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta el versículo 2 hemos leído. El libro de Hebreos capítulo 4 empieza con la palabra de reposo. El reposo es el símbolo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar y enseñar a través del día de reposo? A través del día de reposo, Dios nos quiere presentar el mundo del Señor Jesucristo. Digamos, ¿cómo es la vida en Cristo Jesús? En la Biblia hay muchos símbolos de Jesucristo. No solamente el día de reposo, sino el arca de Noé también. Los que estaban dentro del arca de Noé también pudieron reposar, sin importar el diluvio de aguas, la tormenta, la cantidad de lluvia. Pudieron reposar tranquilamente en el arca. Así es. Entonces, los que están en el reposo, así es la vida en Cristo. Los que están en Cristo pueden estar en reposo también. Entonces, ¿quién puede entrar en el reposo que Dios preparó? Aquí dice, temamos pues
no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo está preparado, abierto para todos. Pero algunos alcanzan, algunos no alcanzan. Algunos ya están en el reposo disfrutando con el Señor y algunos aún no. Entonces, ¿dónde estará la diferencia? Uno, ¿por qué entra en el reposo? Otro, ¿por qué no puede entrar en el reposo? Depende de qué. Este punto nosotros podemos pensar a través del pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Por qué Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto de la mano de Faraón? Para matar todo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Eso era el propósito? No, en ninguna manera. La voluntad de Dios no era destruirlo en el desierto, sino llevar a la tierra de Canaán, a la tierra de promesa donde había la abundancia, la riqueza, todo el amor y el apoyo de Dios. Entonces, ¿por qué ellos no pudieron entrar en la tierra de Canaán? Ellos, los israelitas, saliendo de Egipto, en ese momento mismo, muy pronto llegaron al río Jordán. Entonces, faltaba cruzar por el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán y conquistar. Eso era la promesa de Dios, la orden de Dios, la palabra de Dios. Para eso Dios sacó el pueblo de Israel de la mano de Faraón de Egipto. Pero el pueblo de Israel no quiso entrar directamente en la tierra de Canaán. Primero ellos querían espiar. ¿Qué tal la situación? ¿Qué tal el ambiente? Por eso ellos eligieron un espía de cada tribu. 12 espías enviaron. Durante 40 días, los 12 espías espiaron por la tierra de Canaán y regresaron. Y les informaron a los israelitas. Así es, la tierra de Canaán es fértil, muy hermosa. Los frutos de la tierra de Canaán son excelentes, grandotes. Mira esto, lo que nosotros trajimos. Viendo la excelencia, la hermosura de la tierra de Canaán, todos se quedaron contentos. Pero ellos también les contaron lo que vieron. Pero hay un problema muy grave. Los cananeos que ocupan en este momento toda la tierra de Canaán son gigantes, fuertes. Ante ellos, nosotros como langostas. Los israelitas, escuchando esta información, se quedaron muy decepcionados, arrepentidos de haber salido de la tierra de Canaán, de Egipto. ¿Qué? Entonces nosotros si entramos ahí moriremos ante los gigantes. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros? Si la tierra de Canaán es linda, así como la palabra de Dios, pero
ahí ya están los moradores. Hace años ellos ya están ahí con autoridad, con poder. Y además, como que son muchos y son fuertes, son grandes. ¿Cómo nosotros podríamos pelear, luchar, enfrentar contra ellos? Es una tontería. Si nosotros entramos ahí, moriremos. Ellos, los israelitas, se quedaron decepcionados, quebrantados, angustiados. Ellos se quedaron contra Dios. ¿Por qué nos sacó de Egipto para matarnos en la mano de los cananeos? Ellos lloraron, se quedaron tristes. Aunque Josué y Caleb, por la fe, ellos les dijeron a los israelitas: no, no es así. Sí, ellos son grandes, pero Dios está con nosotros. La promesa tenemos nosotros. Ante Dios ellos no son nada. Entramos y conquistamos, Dios está con nosotros. Aunque Josué y Caleb, por la fe, ellos les dijeron la verdad, la promesa, pero los israelitas no hicieron caso. ¿Qué pasó? Ellos ya estaban cerquita de la tierra de Canaán. Faltaba cruzar nomás por el río. Pero ellos no quisieron cruzar por el río ni entrar en la tierra de Canaán, sino se quedaron murmurando contra Dios. Por eso ellos se cayeron en el desierto. Entre los hombres mayores, todos se cayeron, que salieron de Egipto, todos se cayeron en el desierto, menos Josué y Caleb. ¿Por qué ellos no pudieron entrar en la tierra de Canaán? Ya estaba cerca, estaba ya en la entrada, faltaba entrar nomás. Pero no entraron. ¿Por qué? Ellos no creyeron en Dios. Cuando Dios les ordenó a los israelitas, eso, dentro de esa promesa, ya estaba incluido el apoyo, el poder, la fuerza, la mano fuerte de Dios. Obviamente Dios no sacó el pueblo de Israel de Egipto para destruirlo, matarlo en el desierto, no, en ninguna manera, ni en la tierra de Canaán. Sino, Dios ya había preparado la tierra de Canaán. Entonces el pueblo de Israel tenía que considerar a los cananeos. ¡Wow! Gracias. Vosotros cuidasteis muy bien la tierra de Canaán hasta que nosotros volvamos. Dios había puesto vosotros en esta tierra de Canaán que era ya nuestra tierra. Pero vosotros estaban cuidando muy bien todas estas tierras. Gracias. Pero ahora nosotros ya estamos aquí, somos dueños. Así el pueblo de Israel tenía que entrar por la fe y conquistar echando a todos los moradores. Sí, así es, de verdad. Dios estaba con ellos. Ellos no salieron de Egipto por la fuerza ni por la sabiduría de ellos, sino por el poder de Dios. Lastimosamente, el pueblo de Israel no creyó en la promesa de Dios ni en Dios. Por la incredulidad, por la desconfianza, ellos no quisieron entrar. Por eso Dios no pudo menos que matarlos.
los incrédulos. Ellos se cayeron en el desierto. Luego, ¿quiénes son los que pudieron entrar entonces en la tierra de Canaán? ¿Eran hombres excelentes, más fuertes, más sabios? No. Los que creyeron en Dios. Los que creyeron en la promesa de Dios. Ellos pudieron entrar en la tierra de Canaán por la fe. Luego, ¿quién trabajó? ¿Quién conquistó? ¿Quién derrotó la ciudad de Jericó? Josué. Josué derrumbó la muralla de la ciudad de Jericó, que era muy fuerte y enorme, bien firme. No. Josué y el pueblo de Israel, conforme a la promesa de Dios, ellos siguieron adelante, enfrentaron nomás, dando la vuelta, una vuelta cada día. En el séptimo día, 7 vueltas, y gritaron. Ahí se cayó la muralla, y entraron y conquistaron nomás. Nada fue por el pueblo de Israel, sino por el amor, por el poder de Dios. Entonces Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios les prometió, Dios estaba dispuesto a trabajar, pero ellos no creyeron lastimosamente. Por eso se cayeron y murieron en el desierto. ¿Por qué no pudieron entrar en la tierra de Canaán? ¿Dios no quería? No, en ninguna manera. Dios ya abrió el camino, dejó abierto. Entonces, hay una sola diferencia entre los que entraron y no entraron. ¿Cuál sería? La fe. Los que entraron en la tierra de Canaán, donde ya estaban los moradores fuertes, grandes, ellos, sin ver la situación y la condición, creyeron en la promesa de Dios y confiaron en Dios. Por eso pudieron entrar y conquistar. Los que no entraron, no quisieron entrar. ¿Por qué? Ellos no confiaron en Dios, ni creyeron en la promesa de Dios tampoco. Eso nomás es la diferencia entre los dos. Dios así nos muestra a nosotros. Entonces, el reposo, ¿para quién está preparado? Para todos. Dios preparó el reposo para todos, pero no todos pueden alcanzar al reposo que Dios ha preparado. Entonces los que alcanzan al reposo, los que no pueden alcanzar al reposo, ¿cuál sería la diferencia? La fe. Los que creen en Dios, en la promesa de Dios, pueden alcanzar al reposo y disfrutar. Pero los que no creen, los que no aceptan la palabra de Dios, como los israelitas que se cayeron en el desierto, no pueden menos que caerse en el desierto. No pueden entrar, no pueden alcanzar al reposo que Dios ha preparado. Muchos están tratando de cumplir el día de reposo sin trabajar, sin hacer otras obras. Pero ese reposo no es el día de reposo, no es el reposo verdadero que Dios preparó para nosotros. ¿Por qué? El día de reposo que muchos hombres toman y quieren cumplir y tratan de reposar en ese día, eso no es el reposo. ¿Por qué? Es el día de reposo que los seres humanos nomás que respetan y tratan de cumplir.
Para el día de reposo para Dios es diferente. Dios durante 6 días trabajó para crear este mundo. Creó los cielos y la tierra. Luego en el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. En el octavo día, ¿qué hizo? Reposó. Al día siguiente, reposó. Eso es el reposo de Dios. El reposo verdadero que Dios preparó. En el octavo día, noveno día, 11º día, ¿por qué Dios reposó? Porque ya no hay nada más que hacer. Ya no había nada más que hacer. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Todo era bueno, en gran manera, no faltaba nada de nada. Por eso Dios reposó. Entró en el reposo. Eso es el reposo de Dios. Reposa porque ya hizo todo lo necesario, ya no falta nada. Por eso reposa. Pero el día de reposo que tratan de cumplir los seres humanos, ¿cómo es? En el séptimo día, descansa. ¿Sí? Luego, otra vez trabaja. Según la Biblia, el día de reposo, cuando se cae el sol el viernes, hasta el caerse el sol en el día de sábado. Sábado es el séptimo día. Por eso hoy en día hay algunos tratan de cumplir el día sábado como el día de reposo. Pero eso no es tan importante. Y algunos el domingo consideran como el reposo, el día de reposo. Pero ni el sábado ni el domingo es el día de reposo verdadero que Dios preparó, sino Dios quiere que nosotros podamos entrar en el reposo de Dios, donde está Dios reposando. ¿Por qué Dios reposa? ¿Por qué Dios descansa? Porque ya terminó, ya hizo todo lo que necesitaba. Jesucristo se sentó a la diestra de Dios, reposando. ¿Por qué? Ya terminó todo. Consumado es, dijo. Consumado es. Opama, dijo Jesucristo. Ya está. Ya terminó. Todo está listo. Por eso, no hay más trabajo. Por eso reposa. Así es. Dios ya preparó todo para nosotros. ¿Qué es lo que preparó Dios? El perdón eterno del pecado. La justicia de Dios, la santificación de Dios hasta la perfección. Hasta todos los detalles Dios ya logró y nos entregó a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo ya logró todo. No nos dejó nada a nosotros. Bueno, yo limpié el pecado desde la creación hasta tal año. El resto, tú tienes que encargarte, ¿sí? Tú tienes que tratar de no pecar y limpiar el pecado. Mentira. El Señor no nos dijo eso nunca. Jesucristo nunca nos dejó una parte, sino que Jesucristo se encargó. Jesucristo mismo quitó el pecado del mundo
Jesucristo mismo ya logró todo. Por eso Él dijo, consumado es. Todo el pecado del mundo ya fue lavado y perdonado, pagado por la sangre de Jesucristo. Por eso dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos, el capítulo 10, el versículo 18 dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hace falta ofrecer otro sacrificio ni otra ofrenda por el pecado. Porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue más que suficiente. Por el pecado ya no. Por eso Dios nos aseguró con su palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya logró. Entonces, ¿quién puede estar libre del pecado? ¿Quién puede disfrutar el perdón del pecado? El que cree en Jesucristo, el que cree en la promesa, en la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que están sufriendo por sus pecados aún, condenados, afligidos, luchando contra el pecado, pidiendo el perdón, confesando cada pecado que cometió con lágrima, con la ofrenda, con muchas obras buenas, con muchos esfuerzos. Aún hay muchas personas que están luchando por sus pecados. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ellos no creen en Jesucristo por eso. Ellos no creen en la promesa de Dios que nos dio a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios nos dice a nosotros. Pero muchos no creen, lastimosamente. Por eso están tratando de limpiar el pecado por sí mismos, luchando contra el pecado. Y están condenados. El día de reposo que viene por los seres humanos, así es. El cuerpo descansa sin hacer nada, pero en el corazón hay mucha carga, hay mucha preocupación. Sí. Porque al día siguiente tiene que trabajar otra vez. El cuerpo está descansando, durmiendo, pero la tarea aún se quedó pendiente. Falta trabajar más. Muchos están así, delante de Dios. La boca dice, sí, Jesucristo es mi Salvador, yo acepté al Señor. Habla muy bien. Pero ¿cómo está su corazón? Está condenado. Sigue la condenación. Está afligido, está cargado, está cansado, está luchando contra el pecado. ¿Por qué? Jesucristo dijo, consumado es. ¿Por qué sigue luchando contra el pecado y sigue la condenación? Porque no creen en Jesucristo con el corazón. La boca dice que cree. La boca dice que ella sabe, pero eso no es la fe. Únicamente por la fe puede entrar en el reposo. Únicamente por la fe uno puede lograr el perdón eterno del pecado, no por su obra, sino por la fe en Jesucristo. El perdón del pecado ya logró Jesucristo. ¿Quién puede entonces alcanzar el perdón del pecado? El que cree en Jesucristo, en su promesa. Por la fe es posible únicamente. El reposo también. ¿Quién puede alcanzar al reposo que Dios preparó?
El que cree en Jesucristo, el que cree en la promesa de Dios, solamente es posible por la fe. Así es. Dios ya nos preparó el día de reposo, el reposo verdadero. El que cree en Dios, el que cree en Jesucristo, el que cree en la promesa de Dios, puede descansar de verdad con el corazón. Puede disfrutar el reposo verdadero con el corazón, por la fe, por creer en Jesucristo, por creer en la promesa de Dios únicamente, por la fe. Esto es el reposo que Dios nos preparó. Lastimosamente, Satanás engaña a muchos para que no pueda creer en la promesa de Dios en Jesucristo. Por eso están sufriendo nomás. Solamente por la fe puede alcanzar al reposo que Dios preparó, por medio de la fe en Jesucristo. Espero que todos ustedes puedan alcanzar el reposo que Dios preparó para poder reposar con el corazón de verdad y entregar y compartir con los demás lo que Dios nos dio a nosotros. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.